buenos días, buenas noches, da igual cuando veas esto, porque estás viendo Todo va a salir bien de Chuso García. Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de este nuevo canal, en el cual, como seguramente habéis podido leer, esto va de ser positivo y de hablar sobre todo de mi vida. Es así, mi vida, y mi vida dentro de la esclerosis múltiple. Si habéis visto otros capítulos, ya sabéis que tengo esclerosis múltiple de hace 7 años y me apetecía contaros un poco todo esto. El anterior capítulo lo dejábamos cuando fui a visitar al neurólogo y empezaban los primeros síntomas. Entonces vamos a continuar con él. Lo siguiente que pasó pues fueron pruebas y más pruebas hasta intentar averiguar qué ocurría, ¿verdad? Pero sobre todo la parte izquierda de la mano es lo que más afectado tenía, aparte de seguir a dormir todas las piernas adormecidas, las manos, una presión, que luego conocí que es el llamado abrazo de la esclerosis, y esto fue un poco pues, esos síntomas que yo tenía al principio que me llevaron a preocuparme. La manchurrón, el perdonarme, no sé por qué es. Ahí. No sé por qué es, luego si lo puedo corregir, lo corrijo, y si no, oye, pues adelante, que esto es lo que es. Como os decía, fueron pruebas y más pruebas, aparte de las resonancias magnéticas, una de las pruebas también que me hicieron, debido al tamaño de la lesión que encontraron en la médula, era una prueba de los nervios ópticos. Por la lesión que había, que era un poquito más alargada de lo normal esa lesión, decían que podía ser algo del nervio óptico, lo que ellos luego denominaron neuromielitis óptica, que es como una variante más de la esclerosis múltiple, pero dentro de la gravedad que puede tener todo este proceso, pues podía requerir más en llevarnos a una ceguera, perder completamente la visión. Me hicieron esos potenciales, que les llaman también, te ponen un casco, te ponen como unos sensores, y entonces lo que van haciendo es, a través de la visión, vas generando, me imagino, que ciertas cargas eléctricas, que eso pues lo va recogiendo y va mirando también un poco pues, a qué velocidad funciona, etc. Una vez que ya teníamos varias pruebas hechas, volví de nuevo al neurólogo, pero ya no estaba el doctor que me atendió y en el cual tuvimos una experiencia un poco singular. Y me atendió una doctora, y lo cual de las primeras preguntas que me hizo fue que si ya me habían dicho lo que tenía. Lógicamente le dije que no sabía, le conté un poco esa primera consulta y me dijo que, bueno, que sí que habían encontrado una lesión desmielinizante. Y yo, claro, eso a mí, como igual a muchos de vosotros ahora os puede sonar a chino, que simplemente es lo que os contaba en el otro capítulo, que la esclerosis múltiple daña lo que protege ese nervio, que es la mielina. Entonces era una lesión localizada en la médula, pues que la había dañado. Entonces todo eso ya ha producido pues ese desorden, esa falta de movilidad, de sensibilidad en las manos, esa otra parte de adormecimiento, etc. Siguieron haciendo más pruebas porque, para que lo sepáis un poco, la esclerosis múltiple, para que al final se denomine esclerosis múltiple, los médicos dicen que se tiene que dar en lo que es en el tiempo y en el espacio. ¿Qué quiere decir? En el espacio, que se tiene que dar sobre todo en los dos sitios del sistema nervioso central, que es la médula y la cabeza. A mí me habían detectado esa lesión en la médula, pero en la cabeza las resonancias no salían bien. Yo en aquella época llevaba brackets, y la resonancia, que al final son destellos que tiene que producir, el bracket lo producía el destello y no llegaban a verlo bien. Eso me obligó a quitarme los brackets antes de tiempo, por eso no ha quedado perfecto, pero bueno, está bien. Y me los tuve que quitar, y una vez que ya hicieron la resonancia magnética sin esos brackets, la doctora que me atendió era la que más, yo creo, a mí más me no sé cómo llamarlo, más me satisfago, más me sentí a gusto, porque me contó las cosas como tenían que ser. Y ella pues me decía que ya no veía ese tipo de lesiones, porque parece ser que lo que es las lesiones en el cerebro de una persona con esclerosis múltiple, si os hacéis la idea de la típica imagen del cerebro partido como si fueran sesos, tiene que estar como muy bombardeado de puntitos blancos, y la mía, mi resonancia no la tenía como tal, simplemente tenía, según ella, algún puntito, pero que el radiólogo no lo había puesto en el informe, entonces le hacía dudar. Me remitió a otro centro también de esclerosis múltiple que hay en el Ramón y Cajal, para que ellos lo vieran, y con la resonancia pues sí que vieron que ellos
sí tenían cierta percepción de que había pequeñas lesiones, como ella, la doctora también, la neuróloga también veía. ¿Esto qué quiere decir? Que había que repetir, había que seguir haciendo pruebas porque había que detectar, había que centrarse más en lo que ya más o menos podíamos tener, que eran lesiones en el espacio. Quiere decir, hemos dicho en la médula y en el cerebro, ya lo tenían los dos. Y para que haya esclerosis también se tiene que producir esas lesiones en el tiempo, que haya una lesión hoy y dentro de X tiempo haya otra. Eso quiere decir que la enfermedad está activa y sigue funcionando. En las siguientes resonancias que me hicieron, efectivamente salió otra nueva lesión, por tanto ya sí que nos centrábamos en que teníamos dos lesiones, en la médula, en el cerebro y en el tiempo. En la primera resonancia que me hicieron al principio y en estas segundas, terceras que me estaban haciendo también. Entonces, simplemente para aclarar, solamente ya quedaba una prueba que era la punción lumbar. La punción lumbar simplemente es pincharte en el centro de la columna, entre las vértebras, para poder llegar al nervio central, obtener un poquito de líquido y examinarlo para confirmar simplemente qué parámetro tiene que tener que ellos determinan que estaba bien. Esa prueba fue un poquito, vamos a decir, tensa. Sí, es verdad que fue muy, muy relajado. Te ponen en una camilla así en posición lateral, como en posición fetal, y tienen que meterte la aguja con cuidado. En algunos pacientes lo que hacen un poco quieto y tal. Y ella me decía, la doctora, que en pacientes varones sobre todo suelen utilizar una aguja un poquito más gorda porque lo que es la musculatura es un poquito más dura y les costaba. Pero dice, yo te veo muy tranquilo, dice, vamos a intentarlo con la aguja pequeña. Vamos a ver qué ocurre. Simplemente, si vemos que se rompe o se tuerce, pues igual hay que dar dos pinchazos, pero bueno, no me preocupa. Yo le dije que adelante y me dijo eso, simplemente, cuando yo te pinche, por favor, no te muevas. Pase lo que pase, o no te muevas. Bueno, yo, verdad, que tenía a Manuel ahí a los pies de la cama, que me dio mucha tranquilidad, tenía esa sonrisa, los ojos vidriosos, de nervios, de decir, madre mía, lo que está pasando, tampoco, pues eso, la incertidumbre de no saber qué pasaba, ¿no? Pero me dio también mucha tranquilidad. Salió la prueba bien, me dijo la doctora, me felicitó diciendo, has estado muy tranquilo, muy bien, ahora estate en reposo, porque lo que hemos hecho simplemente es quitarle presión, al quitar ese líquido, presión a toda esta parte del sistema nervioso, de cabeza, entonces vas a tener, si te levantas ahora o te mueves, vas a tener dolores de cabeza. Yo me tumbé, me apagaron las luces, me acuerdo, pero yo aún así me ponía una toalla porque, aunque tuviera los párpados cerrados, me molestaba esa claridad de luz. O sea, era algo, me dijeron, bebe mucho, que eso se pasará. No sé, estuve allí 4 o 5, no me acuerdo las horas que estuve, y luego ya pues a casa y con tranquilidad. Esas pruebas, pues al final lo que hacían era confirmarlo y lo que había que hacer ahora era ver el tratamiento. La doctora sí me dijo que aunque no fuera súper claro, sobre todo por la resonancia en el cerebro, que ella tenía que ponerme un tratamiento. No podía dejarme sin que viniera otro brote o quedarme mal, o peor de lo que estaba, pero bueno. Entonces me dio a elegir. Yo, como que a elegir, no me ponen un tratamiento ustedes, no. A ver, en principio te di a elegir. Me explicó más o menos como el triángulo que viene, si recordáis, lo habéis visto seguramente 1000 veces, de las partes alimenticias, de lo que es un triángulo de cadena alimenticia, donde están abajo los alimentos básicos, etcétera, etcétera. Pues a mí esa parte de abajo era el tratamiento básico. Era algo sencillo en el cual me decía, no te preocupes porque si esto no funcionara, siguiera brotes o siguiera esto evolucionando, pasamos al siguiente nivel, luego al siguiente, hasta conseguir un tratamiento que sea efectivo. Entonces me explicó, creo recordar, eran como 3 opciones las que tenía. Una eran unas pastillas que había que tomar como una vez a la semana, pero que producían como una parte febril, una parte como griposa, en el cual yo iba a estar 2 o 3 días con esa sensación de fiebre, de gripe, de cansancio, y pues era un efecto secundario de ese tratamiento. Entonces luego la segunda opción era también un pinchazo, pero creo que era una vez al mes, en el cual yo iba a tener también esos mismos síntomas, pero los iba a tener como una semana. Entonces, ahí dice el hijo, ¿qué pasa? ¿Unas pastillas o algo donde voy a estar 2 o 3 días cada semana un poco fastidiado, o una vez al mes, pero estoy una semana fastidiado? Y el tercer tratamiento era inyección, era inyectable, en el cual me tenía que pinchar yo 3 veces a la semana, y lo único que me decía que se podía dar casos de que había ataques de ansiedad en el momento de ese pinchazo, pero que ese ataque de ansiedad, aunque yo me pudiera encontrar muy mal, que pensaba que me iba a morir, parece que eran bastante complicados, no tenía por qué darse. Podía darse o no, y si me daban esos ataques de ansiedad y los controlaba, podía ser
más sencillo. Entonces yo le pregunté, digo, ¿y usted cuál se pondría? Y me dijo, mira, todos son buenos, da igual el que te pongas y como te he dicho, podemos variarlos luego, o sea, no hay problema. Y elegí la tercera opción y es lo que estoy haciendo después de 6-7 años, pinchándome todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes en diferentes partes del cuerpo. La siguiente visita fue, antes de, os voy a explicar ahora un poco cómo es el pinchazo, aunque ya os enseñaré en otro vídeo realmente cómo es la aguja, cómo me reparo, incluso cómo me pincho, no tengo ningún problema. Pero la siguiente visita era a una enfermera. Por suerte en el Hospital de Arganda tenemos una enfermera única y exclusivamente de esclerosis múltiple. Por desgracia no le falta trabajo, hay mucho. Y entonces ella me tenía que explicar un poco pues todo ese tratamiento que me iba a ser, me iba a dar la jeringa, me iba a decir cómo pincharme, etc. Recuerdo la visita que tuve y me dijo que si venía solo. Yo iba solo en ese momento y dije, sí, ¿no hay algún problema? ¿Voy a tener que salir acompañado o me vas a hacer algo? Y dice, no, simplemente es porque habitualmente cuando venís acompañados de familiares tengo que tratar casi más a los familiares, le tengo que dar explicaciones a los familiares, les tengo que animar más porque ya vosotros venís con otra mentalidad. Y eso, me tengo que centrar más en ellos y dije, bueno, no es el caso, entonces fenomenal. Me explicó cómo tenía que pincharme, me explicó que me tenía que pinchar en brazos, en ambos brazos, en la tripa, en los muslos y en los glúteos. Tenía que ir haciendo como una rotación, es decir, si empiezo por el brazo izquierdo, el lunes, el miércoles siguiente me pincho en el brazo derecho y tenía que jugar en dos zonas, digamos, una zona por aquí media y otra zona un poquito más alta. El viernes, pues como ya me he pinchado en los brazos, pasaba a una de las partes derecha o izquierda del estómago. Así, efectivamente, iba así, miércoles, viernes, etcétera, pasaba a los muslos, izquierdo, derecho y luego glúteos. Cuando volvía otra vez a empezar la cadena en el brazo izquierdo, en vez de empezar en la parte de arriba, empezaba un poco más abajo y así otra vez hacíamos toda la zona de rotación. De hecho, además, el primer pinchazo lo hice con ella y me dijo, fenomenal, para adelante, como los de Alicante y ánimo, porque no te queda otra, ¿no? Me sentí muy tranquilo en el sentido de que veía que tenía apoyo, ¿no? Aparte de que yo siempre he dicho que cuando vino a mí la esclerosis múltiple, yo ya la avisé y dije, cuidado, te acepto como compañera de viaje, pero yo no estoy solo. Todos mis familiares, todos mis amigos, todos mis compañeros de trabajo me demostraron de verdad mucho cariño, me dieron mucho apoyo y fuerza para yo decir, esto no puede conmigo. Esta esclerosis va a tener que luchar contra mí y contra todo lo que me rodea. Entonces, cuidadito, esclerosis, cuidadito. Lógicamente no soy tan valiente ni creo que sería inconsciente por mi parte decir esclerosis, aquí estoy yo, te gano, te quito. No. Compañera de viaje, estate aquí tranquilita, sé que me vas a fastidiar y bastante, pero vamos a llevarnos bien dentro de lo que pasamos. Entonces, pues después de la visita con la enfermera, lo siguiente que teníamos que hacer, que yo seguía con la mano bastante fastidiada, era empezar como, vamos a decir, rehabilitación, que no era una rehabilitación como tal, es una terapia ocupacional. Y ahí vino otro de los puntos, otro de esos giros que te pega en ese momento la esclerosis múltiple y me dio otro empujón más, porque cuando llegué allí a las consultas donde tenía que hacer este tipo de terapia, me encontré con no sé cómo llamarlo, fisioterapeuta, no sé, era Jaime, que gracias Jaime si me llegas a escuchar en algún momento, no sé si esto te llegará, ojalá que sí. Gracias por todo lo que hiciste, pero no solo por mí, sino porque todos los que estábamos por allí. El positivismo que Jaime impregnaba en todos nosotros ya se veía desde que entrabas por la puerta, porque el típico pasillo de hospital, tú entrabas en esa zona de rehabilitación y de terapia ocupacional y estaba todo adornado, todo con mensajes muy positivos, incluso la puerta de él también, que lo tengo por ahí, 6 o 7 mensajes muy positivos. Entrabas a la consulta y lo primero que hacía era pegarte un abrazo, pero no un abrazo de los de 1, 2, 3, 4 Mississippis, y algunos igual ya sabéis de qué es, de estos que te apretan, que los sientes y durante un ratito, ¿no? Y no era solo conmigo, era con personas mayores que había allí, era con niños, era con todo lo que pasaba. Es que había escenas tremendas con él, de lo grande que es y de lo maravilloso. Ya me acuerdo que estábamos los días de estar en la consulta y vino una señora mayor y vino como con un jersey de punto, que lo estaba haciendo, traía las agujas de punto y se le ponía a medir la espalda. A ver, Jaime, ¿cómo te queda y tal? Y ya cuando se fue, le dije, una paciente tuya, dice, no. Es la vecina de una paciente mía que un día vino a acompañarla, estuvo conmigo y nos dice, y viene porque me quiere hacer un jersey, yo voy alguna vez allí a su pueblo y me da de comer.
Es un poco para que os hagáis la idea de cómo es Jaime, de cómo el valor del positivismo funciona, y más en este tipo de casos, de cómo puede salirse de estos casos que estás fatal. Había gente allí que estaba en situación mucho peor que la mía y es algo que a mí eso me caló, ¿no? Y es un poco también, ahora pensando en todo esto, lo que me hace ir a transmitir un poco hacia alguien que pueda ayudar esta parte de positividad, porque a mí me ayudó mucho. Otra cosa que me ayudó mucho es, como dije, pues tengo el hobby de fútbol chapas Alcalá, por favor, entrar en la página web o en las redes sociales y nos conoceréis mejor. Y dentro de lo que es las chapas, claro, esto tiene toda una forma de hacer con las manos que yo, al perder la sensibilidad, a perder movilidad, yo había perdido. No es que fuera un crack, ¿no? Entonces, para esos hay otros, pero tenía más o menos un nivel medio y yo ese nivel, claro, lo fui perdiendo, pero no dejé de jugar. De hecho, además, Jaime, me acuerdo que me decía, no lo dejes, es que es la mejor rehabilitación que puedes tener porque tú mismo te vas a medir. Si ves que ahora estás mal, vamos a intentar que eso vaya mejor. Y de hecho, además, yo me llevaba chapas ayer a la rehabilitación y jugaba con ellas un poco y me ayudó mucho. De hecho, hubo gente que no sabía que yo tenía esto en el mundo de las chapas y cuando me veían se sorprendían diciendo, joder, te parecía bueno y bueno, ¿vale? Y ahora sí que la verdad que estoy orgulloso porque me he superado. Ahí sí que tengo una pauta clara de decir me he superado, he vuelto otra vez a un nivel más o menos como estaba. Igual no al que estaba antes, pero vamos, tampoco fuera alarmante. Pero ahí sí que me ha dado mucho el tener ese motivo de superación, ¿no? A mí sí me ayudó mucho. Me ayudó mucho y creo que ojalá pues, pueda ser, por ejemplo, y de hecho me lo ha demostrado, o sea, parte de la familia del mundo del fútbol chapas a mí me ha ayudado muchísimo y me ha hecho pues superarme, ¿no? Si no tenía poco, otro más ahí para decir, yo no estoy solo, pero por ellos hago esto y mucho más. Entonces, un poco lo que también, tampoco quiero alargarme mucho, quería hablaros pues un poco, ya hablaremos de los tratamientos. Yo el que tengo es, como os he dicho, el de pinchazos 3 veces a la semana. Quería hablaros también un poco de las secuelas. Yo después de todo esto, y una de las cosas que le dije a la enfermera con la neuróloga, una vez que ya te dicen que tienes esclerosis, a mí por lo menos personalmente me hizo un poco chocar, ¿no? Sí que es cierto que pasas por unas fases de duelo que en ese momento no entendí ni sabía que existían, hablaremos también en otro capítulo de ello y de cómo puedes pasar esas fases, pero es necesario pasarlas. Yo me dio por pensar y decir que quiero saber contra quién lucho, contra quién estoy, con quién me está fastidiando y cómo puedo combatirlo o por lo menos que me sea más fácil. Y se me ocurrió, sé que en Madrid hay varias organizaciones, varias asociaciones y hay también un centro de día que está muy cercano, aquí en Moratalá. Y le dije a me voy a acercar al centro de día un poco para informarme. La cara que se le quedó, yo no fui consciente en ese momento, luego lo entendí. Me dijo, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Digo, sí, quiero saber y tal. Y dije, tú mismo, si quieres que te va a venir bien, hazlo. La verdad es que cuando fui allí fue duro, no, más duro todavía de lo que yo pensaba. No me podía imaginar ver allí a tantas personas afectadas por esta enfermedad, personas jóvenes en silla de ruedas, en estados muy fuertes de avanzar, que la enfermedad les había avanzado, tuvieron un brote en su momento muy importante, igual esto no había parado y esto tenía que seguir. Y estaban en una silla de ruedas, otros estaban pues igual ciegos, etcétera. Bueno, había de todo. La verdad es que tampoco quiero regocijarme en eso porque, bueno, yo simplemente digo que a mí eso me ayudó. Igual a día de hoy no creo que lo volviera a hacer otra vez, no lo sé, posiblemente no, pero a mí me ayudó. Entonces, como os digo, pues una vez de esas secuelas de lo que estamos hablando ahora, una vez que ya empiezas con el tratamiento, más o menos se puede estabilizar, ves que no va más, empiezas un poco con la terapia ocupacional, que al final la terapia ocupacional lo que hacías era, pues, sobre todo hacer mucho trabajo manual, ¿no? De hacer unas pulseritas que hacíamos, de hacer esos adornos que os decía que había dentro de lo que es ese pasillo, se hacían. Lo que era curioso, por ejemplo, un ejercicio que había un bote muy grande lleno de lentejas y dentro de ese bote de lentejas igual había un dado, había un cochecito pequeño, cualquier figura en el cual tú tenías que, sin mirar, lógicamente, detectar esa figura y sacarla y saber qué era, ¿no? Porque yo una de las cosas que tuve y que tengo a día de hoy actualmente, aparte de la fatiga típica de la esclerosis múltiple, esa fatiga que ya por la mañana, como si fueran las 8 de la tarde, o como si hubieras jugado un partido de fútbol o has ido a correr, ese cansancio, esa fatiga.
Dolores de cabeza son bastante fuertes cuando vienen. Ahora, gracias a medicación he conseguido que no sean tan constantes, pero me duran 2 o 3 días y fuertecitos. Lo más importante, la falta de sensibilidad en las manos. Yo, por eso os decía que para mí fue muy importante no dejar las chapas, no dejar todo que volver a sentir. Yo, si vosotros vais a la playa y os mojáis las manos, por ejemplo, y ponéis las manos en la arena y se os queda la arena, luego hacéis así, se os va, ¿no? Esa sensación yo la tengo siempre. Esos guantes de arena que yo le llamo los tengo siempre. Y para mí está todo rugoso, yo todo lo que toco está rugoso. Entonces tuve que volver a sentir, tuve que volver a aprender a tocar. Yo le daba la mano a Manuela y yo, sin darme cuenta, me decía Manuela, ¿qué haces? ¿Qué haces? Digo, ¿qué pasa? Dice que me estás apretando. Digo, no me di cuenta, lo siento, perdona. O al revés, ella me soltaba y yo tenía la sensación en la mano de que seguía dándole la mano. Yo me metía las manos en los bolsillos y podía tener unas llaves, una pelota de tenis y un caballo de carreras y yo no sabía qué era cada cosa. Yo tenía un bulto, yo notaba algo, pero yo no era capaz de asimilarlo. Además, mi cabeza decía, joder, está ahí, ¿no? Y muchas veces me carreaba, otras veces me lo tomaba mejor. Entonces, en la terapia ocupacional sí se trabajó mucho eso y la verdad es que mejoré. No he recuperado 100% ni la agilidad ni la manipulación que tengo en las cosas, pero la verdad que no me voy a quejar porque me va a dar igual, pero tampoco es algo que me vaya a poder. He aprendido a vivir con ello otra vez, con otros síntomas, y ya está, a tirar para adelante. ¿Qué más síntomas? Bueno, la memoria, por ejemplo, es algo que yo estaba muy acostumbrado a, pues bueno, como todo el mundo, a cambiar de trabajo, tienes que hacer ciertas tareas de estudio, de tal, y ahora yo notaba ya que me costaba bastante más. Si yo cualquier cosa que era habitual que se me daba bien, como cualquier programa informático, cualquier acción pequeña, yo lo hago, perfecto, lo aprendo y cuando vuelvo al siguiente día a hacerlo, como que tengo que empezar otra vez. Me lo apunto todo mucho ahora, aprendes también a convivir con eso, lo llevas de otra forma y lo haces ya, pues, oye, si a mí las cosas me cuestan hacerlas, para hacerlas nada, me cuesta aprenderlas 3, 4, 5 veces, pues oye, pues eso, ¿qué hago? Pues lo tengo que hacer y hay que tirar para adelante y ser positivo. Otra de las cosas también es el habla, la comunicación, aparte de esa parte de memoria que te cuesta, me lo habéis notado igual algunas veces, que me cuesta encontrar la palabra adecuada, es porque es ese síndrome de lo de, ahí tengo la palabra, la tengo en la punta de la lengua, pero no me sale, ¿no? Pues yo eso a mí sí se me acentuó. Yo era una persona que estaba acostumbrada en mis trabajos a dar formación, a dar charlas, y eso lo había dejado, un poco por miedo, y ya hablaremos también de los miedos, hay que quitarlos y hay que afrontarlos. Entonces, ¿qué he hecho? En hacer este vídeo, hacer este tipo de vídeos, yo lo que hago es salir de mi zona de confort, es decir, no va a poder conmigo y lo tengo que afrontar. Lo tengo que afrontar y tengo que salir, ¿cómo? Para adelante. Es que no queda otra, porque hay que ser positivo y hay que tirar para adelante. Porque no queda otra y porque, como hemos dicho siempre, estamos en un canal de todo va a salir bien, pues ¿qué vamos a pensar, no? Otros síntomas que a ver, más o menos así puedo tener, bueno, la urgencia urinaria, por ejemplo, que no es algo, a ver, no es que me mee encima, no tengo, o sea, retengo bien, no me meo, ¿no? Pues por ahora, pero sí que tengo mucha urgencia, ¿no? Me hicieron muchas pruebas por mi edad, también por la próstata, pensaban que era algo de la próstata, vieron que no, y entonces uno de los síntomas es que de las órdenes, por ejemplo, cuando tú haces pis, la vejiga se vacía, tu cerebro recibe la orden de que la vejiga está vacía y ya está, pues ya dejas de hacer pis y ya te alivias y punto, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasa es que esa orden que va al cerebro es falsa o mala, entre comillas, ¿no? Esa vejiga no está del todo vacía. Entonces, ¿qué me ocurre? Que si yo hago pis, ya me quedo, entre comillas, satisfecho, me levanto, me voy, pero al rato sigo, vuelvo a tener otra vez sensación de pis, porque no he vaciado bien, a poco que he bebido agua y tal, se ha llenado otra vez, porque no he vaciado del todo. Entonces, ya ha habido noches que me levantaba 2 y 3 veces a orinar, no descansaba. Entonces, bueno, pues gracias también al tratamiento, a pastillas, pues esto ha mejorado, ¿no? Y poco más que contaros, pues, no sé, una vez que ya le pones ese nombre a la esclerosis, investigas un poquito, simplemente por acabar, quiero por daros un par de datos, simplemente. Como decía, la esclerosis pues no tiene cura, por desgracia, y tratamientos, pero siempre un poco para paliar esos síntomas o esos efectos secundarios que pueda generar. Se le llama la enfermedad de las 1000 caras, la habréis oído hablar muchas veces así, porque cada paciente al final de esclerosis tiene su esclerosis, tiene sus síntomas y lo que a mí me afecta, a otro también puede decir que tiene ese adormecimiento en las manos o ese problema de visión, doble visión o otros síntomas, pero cada uno es diferente. Por eso se le llama la enfermedad de las 1000 caras.
y aunque está catalogada como enfermedad, entre comillas, rara, no es tan rara, porque unos 50.000 pacientes de esclerosis múltiple hay en España, unos 700.000 en Europa y casi 2,5 millones en todo el mundo. Es un dato como para no echarlo a un lado, ¿no? Y de hecho, además, en todas estas asociaciones que luego fui viendo y que por suerte ahora todavía no he tirado de ellas y que están ahí para si el día de mañana esto avanza y va de una forma más negativa, pero ahí están ahí y están solicitando, por ejemplo, que es una enfermedad que no tiene a día de hoy una incapacidad. Entonces, es una enfermedad que incapacita y mucho en unas personas más que en otras. Entonces, se estaba pidiendo mediante firmas y otro tipo de ayudas que una vez que se te diagnostique esclerosis múltiples puedas optar directamente a una incapacidad de un 33%. Eso como poco. Yo sinceramente, ha habido gente que me vio en su momento, en mi peor fase, digamos, y era algo que no era visible porque a mí me veían así, como estoy ahora, hablaba, veía, hacía, andaba y me decían, pero si no estás mal, lo que va por dentro de esa parte, ¿no? Y otros que sí que me veían que no podía manipular y de hecho gente muy cercana me aconsejaba y me decía, tendrás que pedir una incapacidad, tú no puedes estar así, ¿no? Puedo asegurar que en todo ese tiempo y nunca se me pasó por la cabeza pedir una incapacidad. De hecho, tengo los papeles, los tengo ahí guardados y sé cómo hacerlo y sé que puedo pedir o solicitar por lo menos una incapacidad, que no quiere decir que me la vayan a dar. Hay muchísimos casos mucho peor que yo y no se le da la incapacidad, que eso es así. Y no pensé nunca en la incapacidad. Lo único que les decía a estas personas que lo decían, digo, mi cabeza no piensa eso, mi cabeza lo único que piensa era en ponerse bien, era en volver a ser el de antes, en recuperarme y en volver otra vez a funcionar como lo hacía antes. Entonces, por eso te digo que son datos que están ahí, que son importantes que se conozcan de la esclerosis, que la manera de afectar o no, a cada uno, como decía antes, por lo de las 1000 caras, puede ser que afecte a cualquiera como de una forma más grave, más fuerte, más suave, que es degenerativa, o sea que hoy es así, pero mañana puede ser de otra forma. Yo, por suerte, gracias al tratamiento, no me ha dado ningún otro brote. Y de momento, aunque sí que he tenido muchas veces ganas de decir, joder, pinchazo, porque duele, un pinchazo de ese tipo, sobre todo en la parte de los brazos y las piernas, donde la musculatura está igual más ahí, yo como tengo mi chicha, mi barriguita, ahí pincho y nada en el culete, pues bueno, como me pincho por la noche y ya no me siento casi, me voy a la cama directamente, tampoco me molesta. Pero en brazos y en piernas la verdad es que es bastante molesto, ¿no? Entonces en esos momentos si piensas, joder, ¿por qué si ya estoy bien o ya me veo mejor, por qué no cambio el tratamiento? Le digo que me pongan las pastillas aquellas que me decían o otras que hayan podido salir mejores. Pero no, luego como todo en la vida, si algo funciona no lo toques, no lo cambies. ¿Para qué vas a cambiarlo? Es que esto es así, ¿no? Y de hecho siempre he tenido miedo a decir, ¿y si cambio el tratamiento y luego viene un brote y digo, porque he cambiado, ¿para qué cambias? Y joder, si pinchas al fin y al cabo 3 veces a la semana, pues no es para tanto, pensando en lo que pueda pasar, ¿no? De hecho, además, hace poco unos vecinos de mis suegros, hablando con ellos, casualmente salió el tema y el hombre tenía a su hija con esclerosis y decía que había tenido un brote muy fuerte y él sabe que fue porque cambió la medicación. Es un poco, pues te dice, bueno, a ver, mala suerte, es que es así, es que tienes posibilidades de que si cambias el tratamiento, un tratamiento que más o menos va bien, no lo toques, déjalo. Entonces, eso me afianzó en el miedo. El miedo lo que hizo es quitarse y decir, ya está, estás haciéndolo bien, pues sigue adelante, ¿no? Y poco más. Nos vamos a ver en los siguientes capítulos. Gracias por estar ahí conmigo, por escucharme y por animarme a que siga haciendo este tipo de vídeos. Suscribiros, darle al me gusta y, bueno, ser felices, ser buenos y todo va a salir bien. Gracias.